Era tener un reino en paz, pues asegurar sus fronteras para que no vinieran a atacarlo, tener un buen ejército para defenderse. Para un rey era importante pues tener riquezas, tener bienes, tener posesiones, tener su palacio y la mayor extensión del territorio posible. Mientras más grande era el territorio, pues más poderoso era el rey. Así funcionaba, digamos, en aquella época. Y tal vez en función de eso es lo que cualquiera hubiese pedido. Y Salomón solo le dice a Dios: yo quiero que me des sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es conveniente o no para el reino, para los habitantes del reino. Quiero sabiduría. Y la sabiduría es precisamente ese don de Dios que nos da esa capacidad de discernir lo que nos conviene, lo que es bueno en nuestra vida. La sabiduría como don de Dios. Jesús le dice muchas veces a los discípulos: ustedes piensan como los hombres, no piensan como Dios. Pudiéramos decir entonces que la sabiduría es como que pensar como Dios y actuar como Dios. Y eso es lo que Salomón le pide. Y Dios le dice: te concederé la sabiduría que pides. No habrá otro u otra persona, rey o habitante, más sabio que tú. Y en consecuencia te voy a dar lo que cualquier rey hubiera pedido. Te voy a dar paz y te voy a dar todas las riquezas y bendiciones que tú puedas necesitar. Cuando le sabemos pedir a Dios, Dios nos da hasta ñapa, ¿verdad? Entonces Dios nos bendice, de modo que podamos nosotros pedirle siempre a Dios con mucha fe, sabiendo que Dios nos va a dar aquello que le pedimos, que nos va a bendecir a cada uno de nosotros desde lo que nosotros le pedimos. Como decía, pues un poco esta segunda lectura de la carta de los Romanos: si nosotros amamos a Dios y actuamos conforme a las enseñanzas de Dios, todo nos sirve para el bien, para hacer el bien según los designios de Dios, según la voluntad de Dios. Si nosotros amamos a Dios, entonces precisamente Dios nos invita a cada uno de nosotros a hacer el bien. Estos domingos, la palabra del Evangelio nos ha estado insistiendo sobre algunas parábolas que Jesús utiliza. La parábola es una comparación tomada de una realidad de la vida diaria para darnos un mensaje, que es muy diferente a una fábula. Una fábula es algo que el autor crea desde su, digamos, creatividad. Vamos a decir, inventa un cuento que tiene al final una enseñanza. La parábola es algo que sucede en la vida cotidiana, algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y hoy nos recuerda tres parábolas. La de aquel joven o aquella persona que está en un campo, está en un sitio y se consigue un tesoro. No dice qué tipo de tesoro. Puede ser un tesoro escondido que tiene joyas o oro o alguna otra cosa. Puede ser otra cosa. Lo que para nosotros puede ser insignificante, para otros puede ser un tesoro. Entonces se consigue un tesoro.
algo que para él es súper valioso. ¿Qué hace esta persona? Vuelve a esconder el tesoro, va y vende lo que tiene y compra ese sitio para poder apropiarse del tesoro. Me decía alguien una vez algo así como que, padre, ¿y no es más fácil que lo hubiera agarrado y lo hubiera llevado? Sí, es más fácil, pero esa no es la manera de proceder de los hijos de Dios. Estaría robando, o botando más bien, algo que no es propio, algo que no es de él. Tiene que entonces justificar apropiarse de la zona, del terreno, para poder tener para sí el tesoro. También pone Jesús la comparación de una persona que es coleccionista, comerciante en perlas finas. De seguro tiene muchas, las más hermosas, pero un día se consigue una que la supera a todas, porque es más grande, porque es más bonita, porque es más valiosa, cualquier cualidad o atributo que le podamos poner a la perla. Pero para él, como coleccionista, es lo más maravilloso que ha encontrado. ¿Y qué dice la palabra? Se despoja de las demás, de todo lo que tiene, vende todo lo que tiene para poder comprar esa, porque es la más valiosa, es la más importante, es la más significativa. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? Quizás nos pudiéramos preguntar, ¿cuál es el tesoro para nosotros? ¿Qué es lo que vale para nosotros en nuestra vida? Si es Dios, pues hagamos todo lo posible por acercarnos a Dios, por estar en sintonía con Dios. Porque al final dice el Evangelio también, esta otra parábola, que el reino de los cielos se parece a la red que el pescador arroja, y esa red atrapa peces de todo tipo. No hay todavía una red que seleccione los peces que va a agarrar o que se van a meter allí. Recoge todo. Y luego el pescador se sienta en la orilla a seleccionar los peces. Los que son buenos, que se pueden comerciar, se colocan en cestas, y los que son malos, que no sirven para comerciarlos, o están muy pequeños, pues se tiran. Y pone la comparación que va a poner pues al final también el Evangelio de Mateo, pues aquellos que han sido seleccionados se utilizan, los que no se tiran. Y así pasará al final de los tiempos, pues unos serán llevados al reino, como dice Mateo, y otros serán arrojados al lugar del castigo. ¿Qué con esto? Que el Señor nos invita a ser buenos, que el Señor nos invita a ser buenos cristianos, que el Señor nos invita a hacer el bien, a buscar lo importante, a buscar lo valioso en medio de nuestra vida. Hoy celebramos esta fiesta patronal en honor a Santa Ana. Hoy día de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María. Dice un poco, digamos, la historia que Joaquín y Ana no habían podido tener hijos. Había como, vamos a decir, una especie de imposibilidad. Y sin embargo, seguían pidiendo a Dios, seguían orando a Dios para que les concediera esa bendición. Para, pues, el mundo judío, había ciertas bendiciones de Dios que eran muy importantes. Para una mujer el poder tener hijos, ese era lo más importante. Pero para cualquiera en general tener una larga vida. Por eso le dice Dios volvemos a Salomón, no pediste una larga vida, que es quizá una de las bendiciones más importantes que todo israelita podría buscar. Y entonces Ana pide a Dios con mucha fe para que le dé ese hijo añorado. Y al final Dios le bendice con la concepción de María.
Y como vemos en la imagen de Santa Ana, vemos a esta santa junto a María, como esa buena mamá que está al lado de su hijo, que le acompaña, que le cuida, que le protege, que le bendice, que le enseña, que le instruye. Está allí Ana como en esa actitud de enseñanza, de guía. Y nosotros como hijos, lo que aprendemos de nuestros padres siempre va a ser un valor. Entonces, Ana pues pudo transmitir especialmente a María, al igual que Joaquín, pues su vida, sus valores, sus enseñanzas, su experiencia pues también de fe, y esos valores que iba luego María a poder cultivar en su vida, sobre todo desde el silencio, desde la oración, desde la contemplación, desde el servicio. Por eso es tan importante nuestra labor de papás, de padres, como guías, como orientadores de los hijos. Así como lo hizo Santa Ana, pues sepamos también hacerlo cada uno de ustedes con sus hijos. Hoy el Papa nos invita a orar, especialmente en esta jornada mundial de oración por nuestros abuelos y ancianos. Felicitamos a todos los abuelos, a todos aquellos que como abuelos tratan de llevar esa misión de ser abuelo, cercano. Dice un dicho que nosotros aprendemos a ser hijos cuando somos papás, y aprendemos a ser papás cuando somos abuelos. Dicen que el abuelo es muy consentidor, ¿verdad? Dice una amiga que, bueno, pues, que ella como abuela está para consentir a sus nietos, que los papás son los que tienen que corregirlos, los que tienen que orientarlos, los que tienen que estar pendientes, pero la función del abuelo, consentir a sus nietos, mostrarles el amor pleno, el amor puro de abuelo, que es un amor diferente. Igualmente el papá le muestra su amor y la mamá, pero es un amor que pues también siempre está dado para con sus nietos. El Papa nos invita a esta sexta jornada tomando pues un mensaje del profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 15. El lema de esta jornada es precisamente: yo nunca te olvidaré. Porque ciertamente que el Papa quiere pues hablar del tema de los abuelos, pero sobre todo el tema de los ancianos. Y muchos ancianos que están solos, y muchos ancianos que están olvidados, y muchos ancianos que son echados a un lado. El Papa Francisco en su momento hablaba del tema del descarte, de que en nuestra sociedad muchas veces descartamos lo que no nos sirve, o lo que ya no nos es útil. Y muchas veces incluso descartamos a personas, y sobre todo a nuestros mayores, tantos abuelos, tantos ancianos en nuestra sociedad o en otras culturas, que son muchas veces echados a un lado. El Papa en esta jornada nos invita como que a reflexionar en algunos elementos muy puntuales. Primero habla de esa lucha contra la soledad. El abuelo o el anciano muchas veces están solos, olvidados, no saben qué hacer al encontrarse de repente en su vida solos, sin sus hijos, sin nadie que les acompañe, sin nadie que les ayude. Y por eso el Papa denuncia el aislamiento, el anonimato que sufren muchos adultos mayores en los hogares, en centros de salud o en sitios específicos para los ancianos, que son olvidados, que son aislados, como decíamos, que son echados a un lado. Entonces el Papa nos invita pues
como a tratar de hacer algo de alguna manera. ¿Qué hacer cada uno de nosotros? Sobre todo tomando conciencia del compromiso y responsabilidad que como hijos tenemos para con nuestros mayores. El libro de los Proverbios es muy claro en eso. Cuando le dice a los hijos que es responsabilidad atender a sus padres, que Dios bendice al hijo que se encarga de sus padres en el momento de su vejez, y que el hijo tiene que tener paciencia, dice el libro de los Proverbios, aunque su papá o su familiar pues pueda ser difícil, dice de hecho el libro, aunque choche, pues tenle paciencia, porque Dios te va a bendecir desde ese servicio que tú vas a hacer para con esa persona. En otro punto el Papa nos habla del valor de la fragilidad. El que como mayores estemos en una situación pues más vulnerable no nos hace menos que nadie, sino tal vez también es un valor de una o de otra manera. El Papa nos invita a entender que la debilidad propia de la vejez puede traer una nueva fuerza espiritual y un rol activo en la sociedad, porque esa persona adulta, ese mayor, puede ser una guía, un ejemplo, una bendición para nosotros. Yo siempre recuerdo con mucho cariño cuando, no sé, tenía unos 4 o 5 años, vivía en mi casa mi abuelo paterno, el papá de mi papá. Ya mi abuelo había fallecido. Y siempre que mi abuelo me veía, que pasaba por el patio de la casa es así como estas casas que tenían un gran patio en el centro, él siempre se sentaba allí como en un pasillo a tomar sol de la tarde. Y siempre que me veía pasar me llamaba, José Gregorio, y me sentaba a su lado. Y allí pasaba yo horas escuchando a mi abuelo echar los cuentos de su vida. Y yo creo que por ahí va esto que el Papa nos dice, el valor que puede tener esa persona que aunque está débil, que aunque está enfermo, para cada uno de nosotros, porque nos muestra los valores que él pudo cultivar en su vida y es una guía y es un ejemplo para cada uno de nosotros. El Papa nos invita a todos a orar, pero especialmente también precisamente a los mayores, a los abuelos, a los ancianos, a que elevemos todos una oración por la paz. Una paz que de una o de otra manera está fracturada en diferentes sitios del mundo. Invita a todos los abuelos y mayores a unirse en oración constante por el cese de los conflictos bélicos y pues de diferentes situaciones de conflictos sociales que hay en el mundo. También desde esa soledad, desde ese estar pues tal vez no en una acción activa de trabajo, a veces el mayor puede tener mucho tiempo en el día, que parte de ese tiempo lo vamos a dedicar a la oración. Y la oración especialmente por la paz. Y finalmente habla el Papa de que pues tiene que darse ese encuentro intergeneracional. Que los hijos puedan pues también estar en relación con sus mayores, con sus abuelos, con sus padres, pero también el nieto que pueda estar en relación con su abuelo. Aunque hay una diferencia generacional, tenemos la posibilidad del encuentro y del compartir para con cada uno de ellos. Dice el Papa que anima a todos los jóvenes a visitar y compartir con los adultos mayores, también a sus familias e incluso a las comunidades, que como familia, que como comunidad cristiana podamos pues cada uno de nosotros ser también pues quizá una esperanza para aquellos que están en soledad, para aquellos que viven tristes, para aquellos que están solos, para esos abuelos, para esos adultos que también necesitan de cada uno de nosotros. Ustedes, queridos jóvenes, decía la monición de petición de la confirmación,
fueron bautizados. Recibieron en el bautizo el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que les hizo cristianos, que les incorporó a la fe cristiana, a ser parte de nuestra iglesia, que les hizo hijos de Dios, que les infundió a cada uno de ustedes la experiencia de la fe. Ustedes comenzaron hace unos años un camino de catequesis que les llevó a recibir el sacramento de la primera comunión, el sacramento de la Eucaristía. En la Eucaristía aprendemos a amar a Jesús presente en el Santísimo Sacramento. En la Eucaristía, a desear recibir con dignidad a Jesús presente en la hostia consagrada, que es alimento, que es vida, que es bendición para cada uno de nosotros. Cuando vemos la vida de los santos, vemos en muchos de ellos ese amor a la Eucaristía. Uno que puede ser muy cercano a ustedes, como es Carlos Acutis, fue el gran evangelizador de la Eucaristía. Cuando hizo su comunión, se enamoró tanto de la Eucaristía que quiso dar a conocer su vivencia y su encuentro con Jesús, Eucaristía, a todos. Y de allí usó el recurso que tenía a mano, el Internet, para decirle a todo el mundo lo que significaba la Eucaristía y el valor tan grande e inmenso que significa para cada uno de nosotros. Por eso cuando recibimos la primera comunión, es el deseo de encontrarnos plenamente con Jesús, Eucaristía, en la hostia consagrada, al recibirle, al comulgar. Pero también reconocerle en el Santísimo Sacramento cuando venimos a la misa o cuando venimos a la iglesia y nos arrodillamos ante Jesús, allí en el sagrario, y reconocemos que está realmente allí presente. O cuando en algunos momentos de la parroquia se expone el Santísimo, pues le adoramos en espíritu y verdad, porque allí está ese Jesús presente en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, que nos bendice y fortalece a cada uno de nosotros. Y ustedes hoy completan su iniciación cristiana. El catecismo dice que los sacramentos de iniciación cristiana son bautismo, Eucaristía y confirmación. Completamos ese camino de crecimiento en la fe. Van a recibir ustedes el sacramento de la confirmación. Son confirmados en la fe, son confirmados en el Espíritu Santo. Van a recibir ustedes el Espíritu Santo de nuevo, pero esta vez con una función muy diferente. Recibimos el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo en medio de nuestro mundo. Los apóstoles recibieron la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús. Jesús resucitado siguió instruyéndoles, pero fue cuando recibieron ellos el Espíritu Santo cuando se les quitó el miedo y salieron a predicar a ese Jesús vivo y resucitado a todos.